Señorías, vamos a dar comienzo a esta sesión de 5 de noviembre de 2024. No hace falta que le recuerde a sus señorías el escenario en la que se celebra y la conmoción en la que yo estoy convencido que todos los que estamos aquí sentimos. En cualquier caso, es nuestra obligación seguir con nuestro trabajo y yo lo que sí que les pido a todos ustedes que este debate se circunscriba al trabajo que hoy nos ha traído aquí. Tiempo habrá de hablar de otras cuestiones que están en la mente y en la cabeza de todos y en otros escenarios, pero todas sus señorías saben que esta comisión tiene como objeto investigar unos posibles casos de corrupción y en ese guión nos vamos a ceñir. Hoy comparece don Lisandro Menú Marque, es director corporativo de Desarrollo Internacional de Globalia, para informar en relación con la comisión que todos ustedes conocen. Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de esta comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984 de 24 de mayo de comparecencia que regula las comparecencias de las comisiones de investigación del Congreso y del Senado. En los términos en que le fue notificada la citación, se requiere su comparecencia para atender a las cuestiones que sus señorías planteen en relación con la cuestión objeto de investigación. El compareciente queda obligado por el Código Penal, el artículo 502.3, de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos constitucionales que le asisten, que lógicamente conoce. Ha sido informado a su vez de que puede comparecer de persona que le asista y el desarrollo de esta comparecencia es público, todos ustedes lo saben, de acuerdo al artículo 75.1 y 190 del reglamento. Antes de comenzar, sí que quiero plantearles a sus señorías una cuestión de orden. Por el Grupo Parlamentario Mixto se van a repartir la intervención. Ayer la señora Caballero, y hoy lo ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, me manifestó que estaba en otra comisión y que no llegaba a tiempo. Entonces, me planteó la posibilidad de que la parte de su intervención, si la podía hacer al final. Yo, siempre que sus señorías, quiero decir, la última, no tenga ningún inconveniente, trasladaríamos. ¿Hay algún inconveniente por la parte de algún grupo parlamentario en que eso sea así? Ninguno. Pues bueno, cuando venga la señora Caballero, así. Perdón, presidente. En el Grupo Parlamentario Popular sí tenemos inconveniente. Hay un orden establecido, hay unas comparecencias y se acorda que sea el Grupo Parlamentario Popular el que cierre siempre estas comparecencias, estas intervenciones. Por consiguiente, nosotros sí solicitamos que se mantenga el orden previamente visto. Gracias. Bueno, pues al no haber esa unanimidad que requiere. Sí. Sí, presidente. Yo sugeriría que si la señora Caballero llegara a tiempo, después de mi intervención podría intervenir. Si no llega, claro, comprendo. Daba por descontado eso. Muy bien. Pues bueno, así lo haremos. Pues bien, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Gordillo. Don Pelayo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Menú. Gracias por comparecer ante esta comisión. Voy a hacerle algunas preguntas al objeto de intentar esclarecer los puntos o las cuestiones que nos ocupan. En primer lugar, le preguntaré cuál era o es su cargo y cometido en Globalia. Buenos días. Mi cargo en Globalia fue entre el año 2017, enero de 2017, y comienzos del 2020, cuando entré en el ERTE y dejé de trabajar activamente en el grupo. Hace casi más de 4 años que no pertenezco al grupo. ¿Y cuál era su cometido en Globalia durante la época en que usted trabajó allí, por favor? Mi cargo era el de director de Desarrollo Corporativo Internacional. Bien. Usted estuvo en su puesto de Desarrollo Corporativo, como usted ha descrito, en Globalia, en la época en que el señor Víctor de Aldama, o don Víctor de Aldama, era asesor de Air Europa.
y consiguió que el Gobierno le asignase los fondos de recuperación para empresas estratégicas a través de la SEPI. También cuando don Javier Hidalgo planeó líneas aéreas entre España y México. Si algo de lo que digo ahora cuando yo termine de explicarle esto no es exacto, usted me hace las puntualizaciones que quiera. Digo que también era usted responsable de desarrollo corporativo también cuando Javier Hidalgo planeó líneas aéreas entre España y México, España y Venezuela, utilizando al señor Aldama y gracias a la relación de este con el señor García Izaguirre, don Coldo y el exministro Ábalos. Y también cuando Globalia participaba activamente colaborando con el Instituto de Empresa a través de la empresa Wacalúa con doña Leticia Laufer al frente y con el Instituto de Empresa Africa Center que tenía contratada a doña Begoña Gómez, esposa del presidente. ¿Es así? ¿Usted estuvo en este puesto de desarrollo corporativo durante el tiempo en que se desarrollaron estos acontecimientos? Sí, señoría. Creo haber coincidido durante unos meses en lo que usted describe, en algunos de los elementos que usted describe. Gracias. Usted, naturalmente, debía participar en los consejos de dirección de Globalia o en comités similares para establecer las líneas de negocio, supongo, y los avances en las mismas. ¿Era así? ¿Usted participaba de estas tomas de decisión? Reportaba al comité de dirección todos los meses mis planes de potenciales nuevos negocios internacionales. Y durante el tiempo en que desarrolló usted estas funciones, ¿conoció usted a don Coldo García Izaguirre o tuvo alguna reunión con él? No, nunca. Nunca. Entonces, ¿se realizaban las respectivas operaciones directamente a través de don Víctor de Aldama, si no fue con el señor Izaguirre? Con el señor Lo desconozco, señoría. No lo sabe. Usted realizó varios viajes organizados en el entorno del Instituto de Empresa junto a la Organización Mundial de Turismo, organizando pues actividades en varias ferias internacionales de turismo, lo conocido como FITUR, y algunos viajes, por ejemplo, a San Petersburgo. Allí, ¿sabe usted si allí es donde Javier Hidalgo coincidió con doña Begoña Gómez o si coincidió en algunos viajes a San Petersburgo con la señora Gómez, el señor Hidalgo? Nosotros desde Globalia no organizábamos ninguno de estos viajes, sino que íbamos como participantes a alguno de los viajes que usted menciona, y en el viaje de San Petersburgo sí, también he participado. ¿Y sabe usted si allí el señor Hidalgo coincidió con doña Begoña Gómez? Brevemente, que recuerdo en una cafetería en el hotel. Bueno, gracias. ¿Y usted sabe o le comentaron de qué negocios hablaron? Me refiero a don Javier con doña Begoña. No se hablaron de ningún negocio, era una conferencia internacional con 160 países y 2.000 empresas globales participantes, y en el medio de esta gran conferencia habrán conversado algunos minutos, nada importante. ¿No sabe usted si hablaron de las ayudas de la SEPI, Air Europa? No. Ni de contratos con la Universidad Complutense o con Correos o cualquiera. Recién se conocían. Nada, ¿no? ¿Para qué se creó Wacalúa? Wacalúa se creó para descubrir las mejores startups de turismo que pudieran acortar la brecha que existía entre las plataformas turísticas digitales y las empresas tradicionales de turismo. En el 2017 esa brecha era muy grande. Doña Leticia Laufer, responsable de Wacalúa, se hizo, parece ser, muy amiga de doña Begoña Gómez. ¿Sabe usted si idearon algún otro tipo de negocios, iniciativas, más allá de lo que usted describe? No, lo desconozco, señoría. ¿Y diría usted que desde que conocieron o contactaron los responsables de Globalia, como era usted entonces, con doña Begoña Gómez, los negocios de Globalia tuvieron algún tipo de impulso respecto de las administraciones públicas? No lo creo. La única relación que manteníamos con el Instituto de Empresa y su equipo era para innovación y descubrir las mejores startups de la industria del turismo.
Ya puede seguir, señor Gordillo. Muchas gracias, señor presidente. Pido respetuosamente disculpas por haberme cargado el sistema de comunicación. Bien, le decía, señor Menú, que la propia compañía Globalia ha reconocido que se contrató en 2 ocasiones al comisionista, señor Aldama, principalmente en 2019 y 2020 para diferentes operaciones. La más destacada de ellas sería el rescate de Air Europa, que el Gobierno aprobó por esas fechas por 475 millones de euros, y el intento de repatriación de 200 millones de dólares retenidos en Venezuela. Don Javier Hidalgo era dueño y director ejecutivo del grupo al ejecutar las operaciones. ¿Ustedes tenían algún responsable o director jurídico en Globalia que les aconsejaba los aspectos legales de estas operaciones a las que me he referido? El Grupo Globalia contaba y cuenta con un departamento jurídico y un director jurídico correspondiente. ¿Quién mantenía las relaciones con la SEPI y con el señor Koldo García Izaguirre desde Globalia? ¿Era el señor Víctor de Aldama por encargo de la compañía? Lo desconozco, senador. Definitivamente no era el encargado de innovación y desarrollo de negocios. Antes del COVID o de la pandemia de COVID, la entidad de Air Europa se encontraba en una situación económica comprometida, según informan medios de comunicación y personas que se dedican a estudiar estos asuntos, también nosotros, porque algunas líneas de negocio no habían salido, al parecer, como se esperaba. ¿Era su cometido idear otras líneas de carácter internacional para impulsar los negocios de Globalia? Sí, mi cometido era buscar nuevos destinos aéreos, nuevas propiedades hoteleras, nuevo producto para la turoperación, poder evaluarlas, emitir informes, presentarlas a comité de dirección y que los responsables de cada una de las empresas del grupo pudieran hacer uso de esta información. ¿Se limitaba usted a este tipo de impulso de los... Desarrollo de negocio. ¿Y se desarrolló alguna línea o empresa en la República Dominicana? No, no desarrollé personalmente ninguna línea aérea ni ningún negocio en República Dominicana. ¿Usted personalmente era o es socio del señor, de don Javier Hidalgo hijo, o de don Víctor de Aldama en alguna empresa? No, en ninguna, señoría. ¿Y tiene usted ahora mismo alguna empresa propia o participaciones en alguna relacionada con...? No, soy un empleado. Bien. ¿Empleado de? Perdón, ¿en dónde trabaja de otra usted corporación turística en innovación, justamente, que es lo que hago. ¿Pero cuál es la empresa concreta? Se llama Jumbo Tours. Jumbo Tours, muchas gracias. ¿Solía usted viajar con frecuencia con don Javier Hidalgo? Sí, como parte de mis funciones de desarrollo internacional. ¿Sabe usted si Globalia mantenía un crédito a favor de Venezuela de 700 millones de euros? No, creo que es incorrecta la cifra. Dígame. Entiendo que había, por lo que he visto luego en los periódicos, una deuda del gobierno de Venezuela con la empresa Globalia de 200 millones, no de 700. Muchas gracias. Perdone la imprecisión de mi pregunta. ¿Contrató el señor Hidalgo al señor Aldama para cobrar esta deuda de 200 millones con Venezuela? Desconozco por qué lo ha contratado el señor Aldama, señoría. ¿Usted sabe, de alguna manera, por comentarios que le hubieran hecho o algunas fuentes, si el señor Víctor de Aldama era hombre de confianza de doña Delcy Rodríguez, miembro del gobierno? También desconozco esta información, no podría decirle, señoría. ¿Se cobró la deuda de los 200 millones que se mantenía con Venezuela? No he sido informado de ello en ningún caso. Creo que no. ¿Y sabe usted si se hicieron gestiones en la famosa noche de enero de 2020 en el aeropuerto, le supongo informado, en el aeropuerto de Barajas cuando supuestamente aterrizó la señora Delcy Rodríguez? ¿Sabe usted si ahí se hizo alguna gestión o si se cobró ahí? Bueno, me dice usted que no sabe si se ha cobrado la deuda. Lo desconozco, señoría, no he participado en ninguna de estas reuniones que usted menciona. ¿Era Aldama la persona encargada de hacer las gestiones para el cobro de esta deuda? ¿Sabe usted? También lo desconozco.
¿A usted le han comentado por cualquier medio si la señora Delcy descendió del avión en el que viajaba y si permaneció en suelo español en algún momento? No, señoría, nunca me han comentado nada al respecto de lo que usted menciona. Entonces tampoco le han comentado si el Gobierno de Venezuela, ya me ha respondido, si les entregó algún tipo de compensación por la deuda mantenida. Usted de eso no sabe absolutamente nada, ¿no? Mi trabajo no era ese. Bien, ¿en qué países de África se concentraba la actividad con el Instituto de Empresa Africa Center? ¿Lo sabe usted? Entiendo que en todo el continente, señoría. Y en esta entidad, ¿usted coincidía con doña Felicia Appenberg o con Begoña Gómez o con ambas? Mi relación fue con Felicia Appenberg, que era la directora del instituto del IE, llamado Africa Center, una gran profesional. ¿Conoce usted a don Juan Carlos Barrabés? Lo he conocido con anterioridad a todos estos hechos. Con anterioridad. Sí. El señor Barrabés indicó que Globalia fue cliente suyo y el propio señor Barrabés, el señor Barrabés ha indicado que fueron clientes de Globalia. ¿Tiene usted constancia de ello? ¿Es así? Sí, hemos sido clientes del Grupo Barrabés antes de la línea de tiempo que usted menciona. ¿Y qué tipo de negocios o actividades realizaron con el señor Barrabés antes de todo esto, como usted describe? Negocios ninguno. Nos ayudó a diseñar, dentro de su expertise, una plataforma de innovación abierta. Nosotros pensábamos desarrollar una plataforma interna de innovación y el señor Barrabés nos mostró las bondades de lo que era una plataforma de innovación abierta. Yo desconocía sus bondades y el señor Barrabés nos ayudó a diseñar el comienzo de esta plataforma. ¿Y desarrollaron algún software para esto? No, Guacalúa no tenía ningún software. No tenía ningún software, por lo tanto. Vale. ¿Sabe usted si Globalia le facilitó al señor Barrabés algún tipo de carta de aval o recomendación para presentarse a algún concurso público? No, ninguna. Lo desconozco y no lo creo. ¿Y tampoco se lo pidió? No. ¿Conoce usted a doña Begoña Gómez? Sí, la he conocido, señoría. ¿En cuántas ocasiones se reunió usted con ella? Si mal no recuerdo, 4 ocasiones. ¿Y cuál era el contenido de las conversaciones que mantenía usted con doña Begoña Gómez? En un contexto de mucha gente, conferencias, viajes, conferencias internacionales, nunca una reunión privada a solas, siempre en el contexto del desarrollo de las mejores startups de África. ¿Y alguna vez, de estas ocasiones en que usted conoció a doña Begoña Gómez, el encuentro se verificó en el Palacio de la Moncloa? No, señoría, nunca. Bien, entonces no ha estado usted nunca en Moncloa para reunirse con doña Begoña. ¿Y cómo describiría, ya termino, señor Menú, cómo describiría usted su actual relación con el señor Hidalgo y también su relación en general durante el periodo que usted colaboró con él y actualmente? Yo me he considerado su amigo, aparte de un empleado. Muy bien, pues no tengo más preguntas que hacerle, señor Menú. Muchas gracias por su colaboración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Pelayo. Perdón, señor Gordillo. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Balbuena tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compareciente. Buenos días. Quisiera empezar en los términos que pacté con la presidencia de esta comisión, que representa la institución, porque creo que era bueno trasladárselo con total lealtad al presidente, lo que iba a ser el tono de la intervención, y el presidente, con criterio, me traslada la no conveniencia, pero sí exclusivamente ceñir estos inicios con un traslado, que también va a ser el Grupo Popular, con un traslado de pésame y de acompañamiento al conjunto de afectados por la DANA, por los desaparecidos, por los fallecidos, y de apoyo al conjunto de fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, equipos de emergencia, protección civil, bomberos, voluntarios de todo índole y personas en general que están trabajando duramente
para solventar lo antes posible esta situación que tenemos y que sepan, evidentemente, que el conjunto del Senado está con ellos de manera intensa. Dicho esto, señor Lisandro, no sabemos muy bien cuál es el motivo, la lógica por la que usted se encuentra hoy aquí presente. Algunas preguntas ya se le han formulado, pero evidentemente usted sepa que es la primera persona que nunca ha tenido ningún tipo de vinculación con esto que podemos dar a entender el ecosistema público-político, ¿no? Ni ha sido responsable de un partido político, ni ha desempeñado funciones en ninguna administración pública que pueda entenderse como de designación directa. Nunca. Por lo tanto, es la primera persona que podemos definir que pertenece a lo que es la sociedad en general, el colectivo de personas, hombres y mujeres, que todas las mañanas se levantan con el afán de sacar adelante su día a día, con el afán de poder hacer una historia y un trayecto personal. Tal vez la vinculación que tiene con Europa y el rescate al que se atendió las necesidades de Europa sea uno de los motivos principales por lo que usted está aquí, además de por haber sido responsable liderando el proyecto de innovación Hub Wacalúa, como ya nos ha confirmado. Pero sí nos gustaría hablar sobre la importancia que tenía ese rescate de Europa. Una empresa con más de 3.500 empleados, una empresa que tiene una importancia clave en la conectividad de este país. Aquellos que provenimos de territorios que dependemos exclusivamente, básicamente, de los transportes aéreos para tener conectividad con el territorio peninsular, aquellos que somos de Canarias, hemos visto cómo la desaparición de las empresas al final lo que hacen es provocar un desequilibrio entre la relación de ofertas y demandas a favor de la oferta y en contra de la demanda, con evidentemente un desequilibrio del precio al alza. Sucedió con Spanair y evidentemente teníamos bastante temor de que esto pudiese suceder con Europa, sobre todo por la importancia que tiene la compañía como Europa en la principal fuente de negocio tanto del país, pero sobre todo de Canarias, como es el turismo. Por lo tanto, no era de extrañar que en un contexto europeo post-COVID, donde los países europeos se centraron en salvar las empresas que eran estratégicas para su día a día, Europa estuviese en el objetivo del Gobierno de España, como lo tuvo en Alemania Lufthansa, que recibió 11.000 millones de euros en forma de crédito, o en Francia Air France, que recibió 10.600 millones, o en Italia Alitalia, con 3.500 millones, o en los Países Bajos con 1.300 millones, o en Portugal TAP con 1.200 millones, Finlandia Finnair con 1.200 millones, Norwegian con 800 millones, LOT con 650 millones, Cóndor con 600 millones y Europa en España con 475 millones en un primer momento, todos ellos con crédito. De la misma forma que pudieron acceder a créditos chicos más de 1 millón de empresas y autónomos de este país que gracias a esos fondos ICO pudieron solventar la peor crisis económica en la que se vio sumergido no este país, sino el conjunto del planeta, que paralizó por completo la economía. Y además un préstamo que se devuelve con un interés del 9%. Por lo tanto, de la misma forma que en el resto de países se intentó salvar las empresas estratégicas, lo mismo se hizo en el Gobierno de España con un procedimiento que desde nuestro punto de vista es exquisito. Por lo tanto, la primera y única pregunta que le hago, señor Lisandro, es si usted sabe los motivos por los que le han citado a comparecer hoy en esta comisión. Señoría, lo desconozco, pero es mi deber venir y aquí estoy sin dudarlo. Muy bien. Me imagino que ahora el Partido Popular nos desvelará cuáles son esos motivos y por parte de este grupo no vamos a seguir haciendo ningún tipo de declaración porque entendemos que hoy es el día donde precisamente no podemos hacer ese tipo de declaración al que habríamos acostumbrado a hacer y por lo tanto tiene que ser un día de tono y de conciliación entre las principales fuerzas políticas que siempre estaremos gobernando. Únicamente terminar como he empezado,
con ese apoyo a todas las víctimas y a todas las personas que están trabajando en el día a día. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Balbuena, y quiero dejar constancia en el acta de mi agradecimiento por haber atendido el requerimiento de esta presidencia, que no es más que la expresión de un acuerdo de ayer de la mesa que celebramos. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bernabé tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con carácter previo, de forma necesaria, vayan por delante las palabras del Grupo Parlamentario Popular de pésame y condolencias a las familias de los cientos de fallecidos por los trágicos sucesos de Valencia. También nuestro mensaje de solidaridad y apoyo a todos los seres queridos de aquellas personas que han desaparecido y de las que, por desgracia, no se sabe nada. Y, por supuesto, el apoyo incondicional a aquellos otros que lo han perdido todo, sus haciendas, sus negocios, sus bienes, y que están en una situación de auténtica desesperación. Vaya hacia ellos nuestro mensaje de apoyo, que es del Grupo Parlamentario Popular, pero estoy convencido que es de todas las fuerzas políticas de nuestro país, porque tienen que saber nuestros hermanos valencianos que estamos con ellos, que no los vamos a dejar solos, que vamos a acompañarlos hasta el final y que toda la fuerza y ánimo del mundo para Valencia. Amón Valencia, y entramos en el fondo de la cuestión. Buenos días, señor Menú. Sea bienvenido al Senado y a esta comisión de investigación. Buenos días, señor. Desde el Grupo Parlamentario Popular le informamos que nuestro único objetivo es conocer la verdad sobre las responsabilidades políticas que se puedan derivar de las investigaciones actualmente en marcha por la UCO y la justicia en relación con el rescate de Europa. Por tanto, vaya por delante que usted no está siendo investigado, que nosotros no discutimos en absoluto su presunción de inocencia, pero sí le advierto su obligación legal de decir la verdad en relación con aquellos hechos que usted pudiera conocer. Pues, debo advertirle que antes ya han venido por aquí otros comparecientes que entraron a esta sala igual que usted y al día siguiente su situación procesal cambió de forma muy negativa para los mismos, por lo que mintieron o por lo que callaron. Y entrando ya en materia, señor Menú, tengo que empezar por preguntarle en relación con su vinculación contractual con Globalia. Ha dicho usted que terminó a comienzos de 2020. Sin embargo, le digo, según consta en su LinkedIn, usted fue director corporativo de Globalia de enero del 17 a febrero del 21 y que en febrero del 21 pasa a director de Desarrollo Comercial Corporativo de Aboris, empresa dentro del mismo grupo, en donde está hasta febrero del 23, donde ya salta a Jumbo Tours. ¿Es correcto? Lo que no es correcto es que en el mes de abril entré en el ERTE al 100%, por lo tanto, a pesar de que mi vinculación contractual por las características del ERTE seguía ligado a la empresa, mis funciones cotidianas pues, y mi presencia en la compañía habían desaparecido. Hasta abril de 2020. Exactamente. Correcto. Si mal no recuerdo, perdóneme la fecha, debe estar mi contrato del ERTE muy bien fijado en la fecha que dejé de ir a la oficina. Estaba usted dentro de lo que se consideraba el núcleo de dirección importante de la compañía. De hecho, la web preferente, septiembre del 17, lo situaba usted como uno de los 2 ejecutivos más ascendentes dentro de la corporación e incluso Forbes, en septiembre del 20, lo califica usted como uno de los 10 principales ejecutivos de la compañía en las áreas que usted ha dicho, desarrollo internacional de negocio e innovación. ¿Es todo esto correcto? Participaba del comité de dirección integrado por 10 personas, como usted dice, señoría. Muy bien. En virtud de esas responsabilidades del trabajo que usted desempeñaba, lo ha reconocido. Usted tenía una relación personal cercana con Hidalgo. Ha dicho usted que incluso que lo consideraba su amigo. En ámbitos empresariales así se conoce de forma general esos viajes que hacían juntos, al más alto nivel, autoridades mexicanas, en Brasil con Jair Bolsonaro. En México no he estado nunca con el señor Hidalgo, perdone. Pero en Brasil con Jair Bolsonaro sí, y en Nicaragua con el comandante Daniel Ortega también. Sí, con muchos otros presidentes. Bien, en relación de esa cercanía, ¿sigue usted teniendo contacto con el señor Hidalgo? No el que tenía antes. ¿Sabe usted ahora mismo dónde está él? No, lo desconozco. Pero ¿cuándo fue la última vez que hablaron ustedes? En agosto, señoría. En agosto. En el mes de agosto. ¿Y sabía usted dónde estaba en agosto? Sí, me lo encontré en la Argentina, donde yo estaba pasando mis vacaciones con mi familia. ¿Y él le dijo que estaba allí trabajando, residiendo, de vacaciones? ¿Cómo estaba él allí? No, creo que estaba en un breve viaje de vacaciones, era el mes de agosto. Bien, bien. Pero sí, Argentina es muy grande, imagino que contactaron ustedes para verse, no fue un encuentro casual. No, como le he dicho a otro senador, me he considerado y me considero su amigo y coincidiendo en un mismo país casualmente, pues nos hemos encontrado. Muy bien, gracias, señor. Por favor, señoría.
Vamos a ver, ¿cuál fue su papel en la firma del contrato 17 de septiembre del 19? Estaba usted en ejercicio de sus funciones, área internacional, por el cual Globalia le encomienda al señor Víctor Aldama la recuperación de los 200 millones de euros que le debe el Gobierno de Venezuela. Ninguna. Yo no lo conocía al señor Aldama en esa época, lo conocí mucho más entrado el 2019. Estamos hablando de septiembre del 19. Ah, perdón, entendí enero del 19. De septiembre del 19. Septiembre del 19, sí, ya creo haberlo conocido al señor Aldama en las oficinas de Globalia. ¿Usted lo conoció en las oficinas de Globalia? ¿Quién se lo presentó? Creo que nadie, él mismo, se presentó como asesor a algunos de los directores que trabajábamos en el comité de dirección. ¿Y sabe usted en base a qué motivos o a qué méritos se contrató al señor Aldama para negociar esta deuda con Venezuela? No sé si lo contrataron para la deuda de Venezuela. La primera información que a mí me consta era que habían realizado un viaje a México para una potencial ruta aérea, lo cual a mí no me cayó nada bien porque era parte de mis funciones como empleado permanente de la compañía, y el enterarme que había asesores nuevos en esta potencial ruta de México, pues... En las oficinas de Globalia con el señor Aldama se hablaba de sus buenas relaciones con el gobierno venezolano. Él lo comentaba, que él tenía acceso a las altas instancias del régimen de Maduro. No, en el 2019 yo no recuerdo que él mencionara a ningún gobierno en particular, y sí a sus buenas relaciones. ¿Y con usted habló alguna vez de esa deuda de los 200 millones de euros? Conmigo particularmente no ha hablado. Puede ser que yo haya participado en algún grupo en donde él haya hablado sobre el tema. ¿Y qué hablaba él sobre el tema? No, nada que yo recuerde particular de esa deuda. No recuerda usted. No. Bien. Oiga, y cuéntenos, ¿cómo es posible que lo contrataran ustedes en septiembre del 19, pero desde 10 meses antes consta una carta del ministro venezolano de Economía, Simón Cerpa, en la que les dice a ustedes, oiga, les proponemos pagar los 200 millones de euros en combustible, en repostaje de los aviones de Air Europa cuando aterricen en Venezuela, tal y como lo hemos dicho al señor Hidalgo padre y al señor Aldama, su representante, desde 10 meses antes, y el contrato es de 10 meses después? ¿Cómo se explica esto? ¿Está usted allí, al pie del cañón? No estaba allí y desconozco las vicisitudes que usted me comenta de potenciales pagos de Venezuela. La parte financiera o cobro de deudas, como se imaginarán, no está en el área de desarrollo de negocio internacional. Y no se acuerda usted de nada de lo que oía en esas reuniones sobre este asunto, ¿verdad? No, es que yo no participaba de esas reuniones, Ha dicho usted que estaba presente en esa reunión, ahora no participa. Comité de dirección, no del señor Hidalgo, lo que usted comenta del señor Hidalgo que haya comentado, ahí no estuve. ¿Usted no se acuerda de nada de lo que se habló en el comité de dirección sobre la deuda de los 200 millones? En el comité de dirección no se ha hablado de la deuda. Vaya, 200 millones y no se habla nada. Muy bien. Díganos, el señor Aldama, cuando usted hablaba con él o participaba usted de esas reuniones en las que usted no se acuerda de nada, ¿se hablaba de las buenas relaciones del señor Aldama con el Partido Socialista, con el señor Sánchez, con el señor Ábalos, con el señor Coldo? ¿Ha hablado usted alguna vez esas conversaciones por referencias? Nunca mencionó a ningún nombre en particular el señor Aldama que yo recuerde del gobierno. ¿Cómo definiría usted la relación entre Aldama y Javier Hidalgo? Correcta. Javier es una persona muy particular, muy seca para sus relaciones. No podría calificarla más que... Pues oiga, para ser correcta, parece que la confianza entre ellos no es que fuera mucha, sino que era máxima, porque le encomendaron ustedes nada menos que la gestión del cobro de los 200 millones de euros que les debía Venezuela y la gestión del rescate con el Gobierno de España por 615 millones de euros. 815 millones de euros, algo de cercanía parece que denotan. Pero es que es más, a la inversa, Aldama le encomendó a ustedes, a Air Europa, posiblemente tenga usted que ver con esto porque era tráfico internacional, el transporte de las mascarillas de la trama Coldo en un momento tan delicado como la pandemia. 30 de marzo del año 2020, 2,1 millones de euros. Contrato firmado entre Soluciones de Gestión, la empresa Aldama, y ustedes, por un lado. Incluso Aldama, para tener esa relación tan seca y tan correcta con Hidalgo, le consiguió a Hidalgo Costa, en autos, un carné de conducir sin que Hidalgo tuviera, carné de conducir español, nuevecito, sin que Hidalgo tuviera que pisar ni una oficina de tráfico ni un centro médico para ello. ¿Usted esto lo ve como algo así seco y correcto o denota que más bien hay mucha confianza? Por lo que usted cuenta, que yo desconozco, parecería tener más confianza, pero repito, es una empresa muy grande, son los propietarios muy discretos en sus relaciones y la información que yo disponía
era de mi departamento de Desarrollo Internacional de Negocio, ni de cobro de deudas, ni de relaciones con el Gobierno de España. Bien, pues vamos ahora con Wacalúa, la empresa para la que trabajó la señora Leticia Lofer, dependiente jerárquicamente de usted, ya contado los orígenes, a través primero de Barrabés, primero era un lab, luego se decide que es un hub cuando se incorpora a Globalia, con las conversaciones con la Organización Mundial de Turismo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Díganos, eso era Wacalúa, ¿verdad? Así surgió, ese era su objetivo. El primer objetivo era un trabajo de innovación interna, como le digo, para intentar acortar una brecha muy grande que existía entre las plataformas digitales turísticas y las empresas tradicionales del sector. La idea de Javier, recién llegado a la dirección general del grupo, era poder invertir en innovación para poder acercarnos a las empresas grandes tecnológicas de turismo. Bien, ¿y considera usted que la de Wacalúa fue una experiencia de éxito? Yo considero que sí, lamentablemente truncada por el COVID, pero tuvimos la oportunidad de descubrir 15.000 startups de 150 países, si no mal no recuerdo, y con un gran jurado internacional poder elegir las 100 mejores. Bueno, pues para ser una experiencia de éxito, le digo que según las cuentas depositadas en el registro mercantil de la sociedad durante los años que estuvo activa, porque de marzo del 23 consta que está inactiva, ingresó 466.000 euros y tuvo unos gastos de 960.000, es decir, unas pérdidas consolidadas de 534.000 euros, más de medio millón de euros que salía directamente de los riñones de Globalia. E instalados en ese escenario de pérdidas, le pregunto ahora sobre las sorprendentes, a nuestro juicio, sponsorizaciones que no obstante hace Wacalúa, como por ejemplo la que realizan al Instituto de Empresa, a entidad gestora a su vez del Africa Center que dirige Begoña Gómez, empresa con la que ustedes firman un contrato de patrocinio el 17 de enero de 2020, estando usted todavía al corriente de todas sus funciones. Díganos, ¿cómo surge la idea de sponsorizar al Africa Center? ¿Es de usted, Hidalgo de Laufer, Aldama Barrabés, tal vez la propia Begoña que estaba siempre reuniéndose con empresarios para patrocinar sus actividades? Cuéntenos. Primero, cuanto a la facturación, yo considero que para invertir en innovación y crear estas plataformas globales se necesita mucho más dinero que el que usted ha mencionado y hay que entender como empresario que los primeros años es difícil llegar a un punto de break-even. No obstante, Wacalúa, como bien ha dicho, venía bien encaminada en ese sentido. Considero que ha sido un éxito truncado por el COVID y, si no recuerdo la segunda parte, perdón, de su pregunta. ¿Quién tuvo la idea de sponsorizar al Africa Center a través de No fue nuestra idea. El Instituto de Empresas, su patronato, que colaboraban con la Organización Mundial de Turismo como partners, como tantos otros, nos ofreció su propia plataforma de innovación de startups en África, que consideramos que era muy positivo, porque no teníamos nosotros cubierta. ¿Quién dirigía el Instituto de Empresa en ese momento, cuando le hizo el ofrecimiento? Yo creo que el señor Juanjo Güemes. Muy bien, perfecto. ¿Quién llevó a cabo las negociaciones del patrocinio entre ustedes y el Africa Center? ¿Qué personas intervinieron para la firma de ese contrato? El contrato constaba de un patrocinio de 10 billetes de avión, si mal no recuerdo, para el uso de la relación entre las startups. No ha sido esa la pregunta. Le estoy preguntando quiénes intervinieron en la negociación de ese contrato y posteriormente quiénes lo firmaron. Primero Wacalúa, o sea, Leticia y yo, la señora Laufer y yo, con la señora Felicia, y una vez acordada... ¿Felicia qué más? ¿Perdón? ¿Felicia qué más? El Attenberg, creo que se llama, discúlpeme que no Bien, recuerdo bien su apellido. Una gran profesional. Estuvimos con ella negociando los alcances del acuerdo. ¿Siempre fueron con ella las negociaciones? Sí, porque ella era la directora de la plataforma. Muy bien. Una chica muy preparada. ¿Y el contrato quién lo firmó? ¿Las firmas de quién son? Yo no lo firmé, señoría, perdón, porque yo no tenía firma en Globalia. Creo que debe ser el departamento jurídico correspondiente o los propietarios de la empresa. Oye, ¿no es más cierto que en las contraprestaciones se establecía que Wacalúa otorgaría 40.000 euros en total, dividido 25.000 euros en becas de investigación y 15.000 para viajes de avión, gastos de representación, etcétera? Si usted lo dice, yo no recuerdo el contrato. Yo creo que los 40.000 euros se pagaban solamente como intercambio de billetes. En ningún caso salía dinero de ese contrato de parte de Globalia, porque Globalia, todos los contratos que patrocina en su
día a día es a través de intercambio, no con dinero. Y si mal no recuerdo, el contrato no se ejecutó por el COVID, por lo tanto quedó totalmente Oiga, trunco. ¿y por qué señoría. razón se retiró Globalia del mecenazgo? Nada más abandonar Begoña Gómez la dirección del Africa Center. ¿Por qué, si era tan buena idea, no continuaron con la misma? Se va Begoña y salen ustedes del mecenazgo. Eso lo desconozco. No sé cuándo se fue la señora Begoña, pero nosotros tratábamos con el Instituto de Empresa, no con la señora Begoña. Bien, pues vamos ahora con la relación de confianza que se generó entre ustedes y la mujer del presidente del Gobierno, que en palabras de la señora Lofer, su subordinada, se concretaba en que Javier Hidalgo tenía línea directa con Begoña Gómez, o incluso que entre ellas dos tenían un trato muy cercano. ¿Tenía usted también ese mismo tipo de relación con ella? La señora Gómez es una persona con un trato cercano. Yo en esa época estaba viviendo el nacimiento de mellizos, que perdimos uno con mi señora, y ella se mostró muy cercana. La recuerdo especialmente en un momento doloroso, mandándome, por ejemplo, un mensaje de apoyo en un momento muy difícil de mi vida. Si eso se refiere a que es una persona cercana y empática, pero no mucho más. ¿Ha tenido usted más Correcto. contactos con Begoña Gómez desde que salió del Grupo Globalia? No, nunca, señoría. Bien. Ha dicho usted antes que estuvo reunido con Begoña Gómez, cree que 4 veces. Le pregunto, ¿estuvo usted en la famosa reunión de San Petersburgo junto con Aldama, Hidalgo y Laufer y la señora Gómez, sin la presencia de los escoltas de la primera dama? En San Petersburgo participamos de una conferencia internacional. En mi mesa estaba sentada la señora Felicia, que era la directora del Africa Center. Al término de la cena me presentó a la señora Gómez como colaboradora, trabajaba con ella, y unos minutos más tarde, junto con otras delegaciones, pasamos al lobby del hotel, en donde conversamos y pude presentarle a Felicia, a la señora Gómez, al señor Hidalgo y a la señora Laufer. Bien. ¿Y estuvo usted también con ella en la reunión, en el viaje a Georgia, al que también fue Aldama? No recuerdo que la señora Gómez participara de ningún viaje. La señora Lofer se ha dicho que estaba la señora Gómez. No. ¿No? Perdóneme, pero creo que es incorrecto. Bien. ¿Y en la presentación de Londres? Tampoco he participado de ese viaje. ¿Y en los 2 señoría. encuentros que hubo en IFEMA con ocasión de Fitur 2020? He estado en IFEMA en 2020 y participé, sí, de la visita de la señora Gómez al stand de Huacalúa, en donde hicimos una foto, producto del acuerdo. ¿Y en algunas reuniones telemáticas posteriores ha estado usted alguna vez con ella? No, nunca, señoría. Ninguna. Bueno, ahora le voy a preguntar por una serie de cuestiones que, según usted, no vivió ya porque ha dicho que salió en abril de 2020, pero como estaba usted en el comité de dirección, debo preguntarle, a ver qué es lo que conoce sobre las mismas. Vamos a ver. Nos llama mucho la atención que después de varios meses de aparente relajación en la intensidad de los contactos, los mismos se reactivaran con fuerza de cara al verano de 2020. Curiosamente, justo cuando Hidalgo empieza a negociar con el Gobierno el rescate de la compañía. ¿Estuvo usted en algunas reuniones con las que Begoña fue a Globalia y estaba Javier Hidalgo de fecha 24 de junio o de 16 de julio en las oficinas de Globalia, esta última igualmente con Aldama presente? Sin confirmarle las fechas, puedo confirmarle que sí estuve con los equipos de Huacalúa y del Africa Center, manteniendo una reunión en los despachos de Globalia y tratamos acerca de todas las startups que habíamos descubierto en los meses anteriores, que era el producto de nuestra colaboración. Entonces, vamos a ver, señor Menú. Nos acaba usted de reiterar por activa y por pasiva que desde abril ya no tenía contacto con la empresa, pero en el mes de julio sí estaba reuniéndose con Begoña Gómez y con el comité de dirección en Globalia. Claro, a pesar de estar en el ERTE, siguiendo siendo empleado, cuando te convocan para una reunión particular, Por tú tanto, asistes. no se desvinculó usted en abril, siguió trabajando cuando se le pedía que trabajara. Bien. Sí. ¿Y en la videoconferencia que tuvieron Hidalgo y Begoña el 24 de julio? No, señoría, no. ¿Ha estado usted en alguna reunión junto con Barrabés y Begoña? No, señoría. Pues mire, fueron varias las reuniones entre Hidalgo, Begoña, Aldama, también estaba Barrabés. Todo lo que le digo consta en investigaciones que ha hecho la UCO. Y le digo todo esto porque para nosotros son reveladores dos datos. Por un lado, porque efectivamente se ve en esas conversaciones, esas reuniones grabadas, que el contacto era muy cotidiano y que es cierto lo que le decía la señora Lofer del hilo directo y del trato cercano que al menos tenía su jefe con la esposa del presidente del Gobierno. Y por otro, porque nos llama mucho la atención el que
Una vez ya acordados entre finales del 19 y principios de 2020 los patrocinios de Wacalúa y las actividades del Africa Center, de repente se reactivaran de nuevo las reuniones entre ustedes justo al comienzo del verano de 2020, casualidades de la vida, cuando se comienza a tratar del rescate de Globalia. Y yo le pregunto, porque esto es una cuestión que a nosotros nos llama mucho la atención. ¿Qué pintaba Aldama en todos esos encuentros con Begoña Gómez, con la que se supone que ustedes innovaban turísticamente cuando a este señor le habían contratado para que les cobrara una deuda de 200 millones con Venezuela o para que les gestionara el rescate del Gobierno de España de 615 millones? ¿No será porque lo que de verdad hacían era requerir de la influencia de la esposa de Sánchez para que su marido acelerara los trámites en estos asuntos? Señoría, que yo recuerde, el señor Aldama no participó en nuestra reunión de Wacalúa y Africa Center para revisar las startups que he mencionado en junio, si usted dice. No participó en la que usted dice que estuvo, porque consta que hubo más. Bien, porque a nosotros, señor Menú, en las demás no he la impresión participado. que nos da a nosotros y a mucha gente es que esto era un quid pro quo. Ustedes le patrocinaban sus actividades a Begoña y ella y sus socios, Aldama, Barrabés, lo que hacían era abrirle las puertas del Gobierno de España a otros gobiernos amigos, como el de Venezuela, para gestionar sus asuntos. Por cierto, que se lo han preguntado antes, pero le insisto yo, hablando de otros gobiernos amigos como el de Venezuela, en ningún momento, lo que usted llevaba a las relaciones internacionales, ¿les comentó ustedes, Aldama, o oyó usted que comentaba en alguna reunión del Comité de Dirección la visita de la señora Delcy, famosa al aeropuerto de Barajas, en la que estuvieron Ábalos y Aldama recibiéndola? No, señoría, jamás he oído ninguna posición del señor Aldama respecto a ningún viaje de ningún integrante del Gobierno de Venezuela. Y no del señor Aldama. ¿Alguien del Comité de Dirección alguna vez comentó, nos ha dicho Aldama que venía Delcy a ver si sacamos adelante lo de los 200 millones? Nunca. Nunca, señoría. Se lo digo porque es que hay conversaciones grabadas y nos llama la atención entre Aldama y Delcy 2 días después de la visita de esta, felicitándose de que todo saliera bien en el viaje y que le pedía a Aldama a Delcy que le trasladara a Maduro que después de que Ábalos, después de lo que había hecho, había que cuidarlo. Sí, esto como muestra de la confianza que había entre ellos. Y claro, si existía esa confianza y ustedes le habían encomendado 200 millones, para nosotros parecería lógico pues que les hubiese dicho algo. Usted dice que no, nosotros no lo ponemos en duda. Sigamos y vamos a centrarnos ahora ya directamente en lo que es el rescate de Air Europa. Cuestión sobre la que queremos dejar clara una cosa. Aquí no estamos discutiendo de si procedía o no el rescate. Aquí lo que estamos hablando es de cómo se gestó el mismo y de las condiciones en que se dio, que es donde nosotros entendemos que es donde están las irregularidades. Insistimos, y se lo digo de verdad con consideración, porque mire usted que los móviles los carga el diablo. ¿En algún encuentro en el que estuvo usted con la señora Gómez se habló del rescate? No, señoría. Muy bien. Sin embargo, lo que es cierto es que tenían ustedes contratado a Aldama, tenían ustedes una iguala de 12.100 euros mensuales desde finales del 19 para que, entre otras cosas, se encargara de la gestión del rescate. Le estuvieron ustedes pagando religiosamente sus mensualidades en abril los primeros 6 meses de forma conjunta, luego en mayo, a finales de mayo, día 18, llega la primera ayuda del Gobierno, el aval del ICO de 140 millones, les pagan junio, les pagan julio, les pagan agosto, justo 3 días después de que el Gobierno anunciara en nota de prensa que empezaban las negociaciones para el rescate, y a partir de ahí se produce un parón, un patrón de 3 meses fruto del enfado de Hidalgo. Y simplemente le digo lo que se trasluce, lo que se ve en las conversaciones que han sido intervenidas. Resuelto finalmente el rescate en fecha 3 de noviembre, por importe de 475 millones de euros que presta la SEPI a través de 2 préstamos, uno participativo de 240 millones y otro ordinario de 235, resulta que ya 3 días después, el día 6, le pagan ustedes a Aldama las 3 últimas mensualidades de la iguala y, muerto el perro, supuestamente se acabó la rabia, porque lo que consta en facturas es que ustedes le pagaron 157.000 euros y que a cambio ustedes se llevaron los 615 millones de euros entre avales y préstamos. ¿Hasta ahí es todo correcto, según lo que usted conoce? Lo desconozco. Como director de Desarrollo Internacional, no estaba yo en el día a día de ningún tipo de préstamo, ni asunto financiero, ni jurídico de la compañía por la propia naturalidad de mi cargo, señoría. Bien, y ahora yo le pregunto, y usted me dice si lo sabe o no, ¿no es más cierto que lo que tenían pactado en Globalia con el señor Aldama era que, aparte de la iguala, tenía una prima de éxito de 4,5 millones de euros si la operación salía bien, y que el señor Aldama se la estuvo requiriendo a ustedes el cobro y que incluso estuvo negociando con Hidalgo padre el cobrarla en propiedades en la República Dominicana?
Lo desconozco, señoría. Jamás se me compartió una información de ese tipo. Bien. ¿Ha estado usted alguna vez en la República Dominicana trabajando para Globalia? No, trabajando no, he estado de vacaciones con mi familia. Por tanto, no ha tenido usted ningún tipo de contacto profesional, ni allí con Aldama, No. ni por supuesto con nadie del gobierno. Ni con el gobierno de Dominicana, ni con el señor Bien. Aldama. No, con Muy nadie. bien, pues hasta aquí los números del rescate. Pero vamos ahora con los hechos, es decir, con quiénes intervinieron en el proceso y a cómo se desarrolló el mismo hasta conseguir unos objetivos que solo podemos calificar como extraordinarios a la vista de los resultados, porque las investigaciones de la UCO se desprende que tuvieron participación directa en los mismos las siguientes personas. El 1, también conocido como Pedro Sánchez y de ocupación presidente del Gobierno. Y luego, este grupo de ministros. El jefe, apodo de Ábalos. La de Hacienda, más conocida como Nadia Calviño. Y la señora Montero, a la sazón responsable última de la SEPI. Y en trámites de averiguación, hasta el punto donde pudo llegar o no, la participación también de la vicepresidenta Teresa Rivera. Y junto a esos actores principales del Gobierno que aparecen en las grabaciones, otros secundarios también de lujo, el entonces secretario de Estado de Transportes Pedro Saura, el presidente en funciones de la SEPI Bartolomé Lora y el todopoderoso asesor ministerial Coldo García. Eso en lo que respecta a la parte del Gobierno, que por parte de la empresa ya sabemos que estaban Aldama, Hidalgo y los archiconocidos Ábalos y Coldo que cobraban de ambos bandos. Quedándonos por despejar la incógnita de doña Begoña. A nuestro juicio, con una participación más que segura, pero indudablemente estamos convencidos de que hasta que la UCO no lo diga, no se podrá demostrar su implicación en lo que sería una quinta imputación después de las 4 que ya tiene encima por el asunto de su famosa cátedra. Díganos, señor Menú, ¿conoce usted alguna de las personas que le he citado del Gobierno? No, señoría, desconozco a todos los que han nombrado. ¿Jamás ha tenido contacto con ellos, ni telefónico, ni WhatsApp, ni correos? ¿Nunca se ha reunido, nunca los ha visto? No, señoría. Muy bien. Usted estaba en el ERTE, pero dice que volvía a la empresa cuando lo llamaban. ¿En alguna de esas reuniones que usted volvió, tuvo usted conocimiento de forma directa o indirecta, o alguna participación en las gestiones del rescate? No, señoría. Recuerdo volver a una reunión específicamente para conocer las mejores startups de África y de Europa entre los dos equipos que he mencionado. Pues a ver, vamos a dedicar los siguientes minutos, señorías, me van a permitir que dedique unos cuantos minutos a leer una serie de transcripciones de conversaciones de la UCO, a ver si a usted le puede sonar algo de lo que le digo. Constan en los informes de la UCO y en el auto de la Audiencia Nacional. Y cuando termine, seguimos hablando. Atentos, señorías, porque hay más de 20 mensajes entre el 8 de julio y el 27 de octubre del año 2020. 8 de julio, Aldama le dice a Hidalgo: hay sitio en el avión y quiere el jefe Ábalos que esté mañana en la reunión contigo y con Pino para comentar a la ministra Calviño que él ya lo ha visto y lo ve perfecto. Día 15 de julio, Aldama a Hidalgo: el rescate está resuelto y mañana a primera hora está el 1, Sánchez, y la de Hacienda, Calviño. Y está tomada la decisión de que se da, pero mañana, cuando esté con él, con Sánchez, te digo. 17 de julio, Coldo a Aldama: Sánchez ya ha llegado, está hablando con Nadia, Calviño, ya está aquí, voy enseguida. Respuesta a Aldama: ok, ven pronto que este otro, Hidalgo, está que se sube por las paredes. 16 de julio, Coldo a Aldama: después de la reunión con Calviño, Ábalos lo está arreglando, es una máquina, solo funciona bien bajo presión, hay que joderse. Horas más tarde, Aldama a Coldo: está todo solucionado, le acaba de poner el jefe Ábalos un mensaje a Javi Hidalgo que la ministra Calviño le ha dicho que la semana que viene está más tranquilo, parece que todo ha servido. 17 de julio, Aldama a Hidalgo: me dice Coldo que ya le ha llamado el 1, Sánchez, en cuanto sepa te digo, ha servido la llamada. 4 de agosto, Aldama a Hidalgo: el ministro Ábalos está en este momento con el presidente Sánchez en el Consejo de Ministros. Saliendo le cuenta la situación y nos llama incluso con el presidente. Ahora te veo. 8 de agosto, tras la publicación de la nota de prensa que antes he citado del comienzo de las negociaciones. Aldama a Hidalgo: la financiación está muy cerca de hacerse realidad. Hablé con el jefe Ábalos, lo tenemos mejor que nunca. Respuesta a Hidalgo a Aldama: a ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil, que mira que te cuesta. Perdonen ustedes los términos. Leo literalmente. 27 de agosto, Aldama a Hidalgo: el jefe Ábalos está en la SEPI con las otras dos, Calviño y Montero, para lo nuestro. 28 de agosto, Hidalgo a Aldama: nadie me contesta y Coldo se había comprometido a darme novedades que no llegan. 30 de agosto, Aldama a Hidalgo sobre Coldo: sí, me imagino que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre. Porque ya está bien de que nos tomen el pelo. Igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con todo el mundo y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen y ya estoy hasta el nabo. Ya le he dicho que arregla esto o se acaba todo. Tela. 31 de agosto, Hidalgo a Aldama: que había vuelto a hablar con Coldo y habían quedado en reunirse con Ábalos, Pedro Saura y Bartolomé Lora y que la reunión se celebró enfrente de la casa del jefe Ábalos, a lo que Aldama respondió:
Sé que es difícil, pero estate tranquilo dentro del estrés, lo vamos a sacar adelante, ya verás. Respuesta de Hidalgo. Mañana hablamos y nada, me ha dicho Coldo que estás tranquilo, que tal cual. 4 de septiembre. Aldama envía a Hidalgo en un pantallazo una conversación con Ábalos, en la que el conseguidor le pide al ministro que llame a Hidalgo, a lo que le responde. Yo le dije a Saura, Pedro, que lo llamara, tras lo que le reenvió el siguiente mensaje de Bartolomé Lora. Lo he llamado al mediodía y estamos hablando con su abogado para intentar cerrar la carta. Hemos quedado en seguir en contacto. 10 de septiembre, Aldama a la secretaria de Hidalgo. El rescate está aprobado, ya tenemos la carta de financiación. 22 de septiembre, estoy terminando ya, señorías, solo quedan 3 mensajes. 22 de septiembre, Aldama Hidalgo. Amigo, por favor, déjame ayudarte, puedo resolver la situación, confía en mí. Dile a Ramiro Campos, de Globalia, que coordine conmigo, que él lleva el tema SEPI, yo me encargo del resto con los ministros y sacamos esto adelante. 29 de septiembre, Aldama Hidalgo. Llámame, estoy con el ministro Ábalos y tienes que estar aquí el jueves. Te llamará Saura, Pedro, para estar aquí el jueves. Si quieres llamarme te cuento las condiciones. Si no, se las digo a Miguel Ángel Sánchez, director general de Globalia. Y listo, ya me canso de perseguirte, no merezco que me trates así. Y por último, el 27 de octubre, una semana antes de saberse oficialmente que se aprobaba el rescate, Aldama se felicita ante Hidalgo de haberlo conseguido. Resalta, estoy llorando de la emoción, el peso que tenía, toda la tensión, lo has conseguido, tu familia tenía que estar orgullosa, bla, 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 qué alegría más grande. El rescate se aprobó efectivamente el día 3 de noviembre y se hizo oficial el día 11. Díganos, ¿tuvo usted algún tipo de conocimiento de estas conversaciones, siquiera por referencia? ¿Supo usted de todas las dificultades que se estaban produciendo en el rescate? ¿Supo usted del intento del Gobierno de solventarlas a mayor celeridad en algún momento? No, señoría, desconozco el tenor de los mensajes privados que usted menciona. Muy bien, señor Menú. Pues sabe, le voy a decir lo que pensamos nosotros. Que todo esto solo fue posible gracias a la perpetración de un colosal delito de tráfico de influencias, en lo que es otro caso más de corrupción del Partido Socialista, cuyos altos cargos, presidente y ministros incluidos, se confabularon en comandita para sacar adelante una operación en la que tenían intereses económicos directos Ábalos, mano derecha de Sánchez, y muy probablemente otros muchos más de los que he citado, incluidos Begoña Gómez y el propio PSOE. Porque, señorías, como es público y notorio, aquí hubo unas cuantas personas del Gobierno socialista que recibieron dinero, beneficios o dádivas por hacer valer indebidamente su poder o influencia sobre funcionarios públicos para que estos o dieran trato preferente o no hicieran lo que debían en el ejercicio de sus funciones, lo que se plasmó en una resolución sin precedentes en beneficio de un tercero, Air Europa en este caso, que es justo donde se concreta este delito. Y a explicar todo ello, ahora vamos, señor Menú y señorías. ¿Se cumplieron o no se cumplieron los requisitos para acceder al rescate? Pues miren, si escandaloso ya resulta todo lo dicho hasta ahora, con esas conversaciones transcritas de auténtica pornografía política, reflejo de la profunda sinvergonzonería de algunos de los interlocutores, lo más grave viene a continuación, pues la forma y términos en que se concedió el rescate no hacen sino confirmar hasta dónde llegaba la desvergüenza con la que actuaba la trama. Le voy a hacer 4 preguntas y le pido que me responda lo que sepa al final de las mismas, por favor. Primera, ¿por qué se empezó por el ICO, pero se pasó después a la SEPI para articular el rescate? ¿Qué problemas hubo? A lo largo de los 6 meses que mediaron, entre mayo del 20 y la entrega del aval del ICO de 140 millones y el mes de noviembre y la concesión del rescate por la SEPI por los 475 millones de euros de rescate. ¿Qué se habló en aquellas conversaciones veraniegas entre Sánchez, Calviño, Ábalos, Montero y algunos de sus subordinados? Y ponemos estas preguntas en relación con todas esas conversaciones que acabo de citar, en las que Hidalgo desde 1 de julio se le estaba diciendo que estaba todo ya resuelto, así como de los múltiples problemas que al parecer empezaron a surgir a partir de entonces. ¿Cuáles eran? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tanto interés del Gobierno en solventarlas con tanta prisa? Segunda pregunta. ¿Por qué el rescate se articuló mediante 2 préstamos distintos de la SEPI en lugar de una sola operación, como habría sido lo lógico, al haber una única petición? Tal vez para dividiéndolos resulta quedar así por debajo de los límites de control establecidos por la Comisión Europea y evitar su supervisión de la operación ante los sospechosos de la misma. Tercera pregunta. ¿Cómo es posible que si, según las normas del Fondo de Rescate, los fondos debían entregarse a empresas no financieras, es decir, productivas, en este caso el rescate, la beneficiaria, fue precisamente una sociedad de tipo financiero, Air Europa Holding SLU, propiedad únicamente de Globalia, constituida solo un año antes de la concesión del dinero público, 2019, y que al final de ese ejercicio no tenía ni empleados ni ingresos? Y cuarta pregunta. Si para poder ser beneficiarios de los rescates las empresas debían estar al corriente de sus obligaciones fiscales a 31 de diciembre de 2019, ¿cómo es posible que el mismo se concediera cuando consta acreditado que Globalia le adeudaba 5,8 millones de euros a Hacienda por cuotas del IVA impagadas precisamente de Air Europa? ¿Tiene usted respuesta para alguna de estas preguntas, señor Menú?
Señoría, mi cargo no era ni de director financiero, ni de director jurídico, ni de director general de la compañía. Mis funciones de desarrollo internacional hacen imposible conocer las vicisitudes que usted describe. Lo lamento. Gracias, señor Menu. Gracias a usted. Después de esas 4 preguntas sobre cómo se articuló el rescate, tenemos otras 3 más y debemos seguir, en este caso, sobre las condiciones tan inusitadamente generosas en las que se concedió el mismo. Y aquí también paso a formular las 3 y le ruego que me responda a continuación. Primera, a Air Europa se le tramitó y resolvió su expediente en un tiempo récord, en menos de 3 meses. Lo tuvo resuelto. 5 veces menos tiempo que las restantes 29 empresas que lo solicitaron. El segundo más veloz, el de Duro Felguera, tardó 8 meses y el resto de ahí para arriba hasta los 18 de Abengoa. ¿Por qué tanta celeridad? Segunda, el importe de los 475 millones del rescate fue de largo el mayor de los otorgados por el fondo. Nada menos que el 20% de todo lo finalmente concedido, mientras que el 80% sobrante se lo repartieron entre las 29 empresas restantes. ¿Por qué tanta generosidad? Y tercera, las condiciones homologadas en los rescates de la SEPI otorgaban 2 años de carencia a cada compañía para comenzar a devolver el principal de los préstamos. Pero a Europa se le dio más que nadie el plazo de 6 años, de forma que hasta 2026 solo pagará intereses. ¿Por qué, de nuevo, tanta esplendidez? Y estas 3 preguntas van de la mano de la absoluta falta de transparencia de la que está haciendo gala el Gobierno desde febrero de 2021. 45 meses, señorías, que llevamos esperando que el Gobierno nos dé traslado de este expediente, haciendo caso omiso no solo a nuestras peticiones y a los de particulares, sino al propio Consejo de la Transparencia. ¿Saben qué es lo único que ha respondido el Gobierno hasta la fecha? Se lo digo. Un irrisorio, expertos independientes informaron de forma clara y objetiva que la ayuda concedida cumplía los requisitos. Acompañado de un vergonzante, no se pueden facilitar esos informes porque se trata de información reservada, de dinero público, claro. No hay pudor, señorías, pero tampoco la más mínima vergüenza. ¿Puede usted contarnos algo sobre esto, señor Menu? Señoría, mis recuerdos de esa época es de una tragedia en nuestra industria, tanto del transporte como aérea, en donde todas las semanas y todos los meses parecían las aerolíneas quebrar. Y mi recuerdo es muy triste, de mucha angustia, de no saber cómo en lo personal iba a salir adelante yo y sacar adelante mi familia. Al no ser un experto en finanzas, ni mucho menos, ni tener trato con gobiernos de rescates o préstamos, mi desconocimiento es total en cuanto a si los pormenores del rescate eran buenos, malos para el Estado o para la compañía. Mi conocimiento es limitado en esas áreas. Discúlpeme. Gracias, señor Menu. No estamos discutiendo si procedían o no los rescates, vuelvo a reiterar. Hubo 30 empresas que optaron a rescates. Lo que estamos hablando es de cómo se gestó el rescate de Air Europa, si hubo trato preferente, y de las condiciones que se le dieron a Air Europa, si hubo condiciones mucho más ventajosas que las del resto de empresas. Eso es de lo que estamos hablando en esta comparecencia. Le voy a hacer un último tema, señor Menu, todavía tenemos tiempo suficiente. No sé si usted tuvo, por lo que nos ha dicho el ERTE, el 15 de diciembre del año 2021 se firmó un contrato entre la Sociedad Pública Estatal Correos y Aboris, mercantil del Grupo Globalia, por el cual se ponía en marcha la sociedad Correos Cargo, que tenía por objetivo trasladar mercancías entre Latinoamérica, Europa y Asia. Este contrato se caracteriza porque tiene una serie de cláusulas o de condicionantes que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, que los beneficios se distribuyeran de forma variable, pero, cláusulas esta, si había pérdidas, las asumía íntegramente Correos. No perdía nunca Globalia. Un contrato que además se formalizó con una adjudicación directa sin que saliera a concurso, que se hace en una época en la que Correos está perdiendo cientos de millones de euros cada año, justo con el señor Serrano, íntimo amigo del presidente Sánchez y su antiguo jefe de gabinete, preside la empresa, y en el que no alcanzamos a comprender cómo se mete en una operación de tanto riesgo que, al igual que en el caso anterior, no sabemos cuántas pérdidas hubo, pero en el foro se habla de decenas de millones de euros. ¿Tuvo usted algo que ver, señor Menu, con esta operación? No, señoría. Cuando entré en Aboris, entré junto con Wacalúa como parte de la venta de las empresas del Grupo Globalia, y mis funciones dentro del Grupo Aboris, una vez más, se referían a la innovación y al desarrollo internacional de negocio.
Muchas gracias, señor Menú. Pues en lo que a usted respecta, ha terminado lo que es el interrogatorio que queríamos hacerle. Gracias, señoría. Pero ya para concluir, en todo caso, señorías, señor presidente, como conclusión, queremos decirle que desde el Partido Popular denunciamos públicamente que existió una connivencia directa entre Aldama e Hidalgo para, por medio de los buenos oficios del primero con las altas instancias gubernamentales del PSOE, conseguir el rescate de Europa en unas condiciones económicas sumamente ventajosas para esta empresa, desde luego infinitamente mejores que las que consiguieron finalmente las 29 sociedades restantes que lo solicitaron. Y además, que la operación fue planificada, orquestada y ejecutada con el apoyo directo, por un lado, de Begoña Gómez, nexo fundamental de la trama por su acceso directo vía marital al presidente Sánchez, quien se implicó personalmente en esta actuación, y por otro, con Ábalos, alter ego entonces del presidente, su recadero, Koldo, y el resto de ministras implicadas, Calviño y Montero, al menos, así como sus subalternos. Señorías, estamos ante un delito de tráfico de influencias, acompañado de cohechos, prevaricaciones y quién sabe cuántas sinvergonzonerías más. Y el mismo ha sido perpetrada por una trama de corrupción organizada desde las altas esferas del Partido Socialista. Recuerden que el mayor caso de corrupción conocido en Europa hasta la fecha es el de la trama de los ERE, con más de 700 millones de euros defraudados a los parados andaluces por parte de los socialistas de aquella comunidad autónoma. Simples migajas ante las correrías de esta nueva trama del PSOE Sánchez, con al menos las siguientes investigaciones judiciales abiertas a día de hoy por caso de corrupción. Mascarillas, 800 millones. Air Europa, 615 millones. Hidrocarburos, 185 millones. Adjudicaciones de Adif, decenas de millones. El hermanísimo David, millones. La esposísima Begoña, cientos de miles. Casos que en su conjunto suman más de 1.600 millones de euros de dinero público, una parte de los cuales ha ido directa al bolsillo de unos cuantos sinvergüenzas. Busquen, comparen y si encuentran algo semejante, díganlo y denúncienlo. Y si no, Pedro Sánchez dimisión, elecciones generales ya. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernabé. Antes de finalizar la sesión, señorías, antes de finalizar la sesión, dos cuestiones. Una explicación respecto al que no haya comisión el miércoles. Fundamentalmente no hay comisión porque los servicios de la Cámara nos informaron de que el Pleno iba a durar hasta las 20:30 o 20 en un primer momento y, por lo tanto, se procedió a la desconvocatoria y volverla a activar requiere una formalidad que no daba tiempo a cumplir. Y, por otra parte, el jueves se hace por la tarde porque el señor Hidalgo estaba citado por la mañana. La citación de la tarde se formaliza con una hora concreta y, dado las consecuencias que tiene la incomparecencia que todos ustedes conocen, hay que ser rigurosos con el tema. Por lo tanto, y por aclararlo, la próxima comisión será el jueves por la tarde. Y la otra cuestión en la que esta presidencia va a ser riguroso, indolente, es la siguiente. Esta comisión tiene como objeto delimitar responsabilidades políticas. No se pueden atribuir o imputar delitos. Por lo tanto, les ruego a sus señorías que de aquí en adelante añadan detrás la palabra presunto. Presunto. Lo hago como recordatorio. Sí, señoría, lo sé porque lo estoy haciendo. Yo creo que todo el mundo está entendiendo a qué me estoy refiriendo. No hace falta que me indique quién es el autor porque, evidentemente, hago esta consideración por lo que he oído. Así que, de ahora en adelante, ya les digo, y lo advertí en su día, que en las conclusiones no consentiría esta presidencia la imputación de ningún delito, puesto que eso es una cuestión de los jueces, y les ruego a sus señorías que de aquí en adelante se hagan o se abstengan de imputar delitos. Señor Bernabé, bueno, sí, simplemente añado presuntamente a lo que he dicho, señoría. Si no lo he dicho, pido disculpas. Era que quede constancia que pido que se trate como presuntamente. Gracias. Muchas gracias, señoría. Se levanta la sesión.